Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta es la segunda parte de la clase del seminario teórico práctico de la materia práctica profesional del derecho, relativa a la interpretación de la ley. Bien, habíamos dicho que conocer el derecho, interpretar el derecho es conocer el derecho, pero es también, por sobre todas las cosas, comprender el caso que nos trae. Y comprender el caso es crear un sentido y una valoración, porque el derecho forma parte de la cultura, y la cultura es una creación social. Y al hacerlo ponemos en juego toda nuestra cosmovisión, visión de vida, visión de país, valores, ideología, y en el caso específico de las normas jurídicas ponemos en juego el sentido deóntico y el sentido ideológico. El sentido deóntico tiene que ver con el establecimiento de deberes y el sentido ideológico con toda nuestra ideología, nuestra visión de mundo, lo cual significa esto entonces que al conocer y al comprender el caso necesariamente estamos tomando partido, asumiendo una posición que debe estar al servicio del interés de la parte que nos convoca, salvo que seamos juristas, asumamos la posición de jurista o asumamos la posición del tribunal. De manera que la primera conclusión que llegamos es que no hay una interpretación del derecho neutra o avalorativa o aséptica. Más aún, no hay una única interpretación posible en el derecho, porque no hay una única comprensión. La interpretación de la norma es algo así como una partitura musical donde cada ejecutante tiene siempre la posibilidad de hacerlo de su propia manera y de otra manera, por lo tanto. Cada vez que ejecutamos la partitura, cada vez que implementamos una partitura con nuestro instrumento musical, bueno, lo hacemos de la manera en que nos sale, de una manera diferente. Salvo, claro, que haya un director de orquesta que le ordene hacerlo de una única manera posible, ¿no? Cuando la corte o la cámara baja línea, o haya un público que nos chifle o nos aplauda, al músico. Entonces, bueno, el músico está temeroso de la crítica de ese público, o sea, de la crítica de los medios de comunicación que nos dicen que hay una única manera correcta de ejecutar la sentencia. De esto se trata la influencia importante, el peso que tienen los grandes medios de comunicación, particularmente en el campo del derecho penal. Bien, entonces, fijémonos, ¿no? Por ejemplo, en el concepto de arma en el Código Penal, que se llena de contenido según las valoraciones de la época y del lugar y la circunstancia del caso. Las valoraciones de la época y en un determinado lugar y tiempo son muy importantes, las valoraciones sociales, la opinión pública, digamos, es muy importante porque crea consensos y los consensos son los que determinan nuestras opiniones, nuestra manera de ver el mundo, ¿no? Y esto impacta directamente en la jurisprudencia. Así surge, por ejemplo, en el ámbito jurisprudencial el concepto de arma impropia, que llena de contenido valorativo el concepto de arma. O incluso la propia ley recepta estas cuestiones, ¿no? El artículo 26 del Código Penal, por ejemplo, cuando dispone sobre los criterios para determinar la ejecución en suspenso de la pena, ¿no? Bien. De manera tal que una conclusión a la que podemos arribar es que la tarea del juez no se reduce a una simple verificación técnica de cuál es la norma que corresponde al caso concreto, sino que es una actividad creativa jurídica. El juez crea el derecho al dictar sentencia, de la misma manera que nosotros, los profesionales del derecho, también creamos derecho. Tenemos una actividad creadora. Todo esto va a experimentarse en la decisión judicial y en la postura
que nosotros postulamos frente al derecho. La comprensión del derecho de esta manera implica asumir el carácter abierto de la interpretación jurídica, de la interpretación judicial, ya que el sentido jurídico va a depender siempre de las circunstancias de la realidad y de la visión de los operadores jurídicos involucrados, lo cual siempre es variable. La Corte Suprema ha sostenido muchas veces la obligatoriedad de los fallos por parte de los tribunales inferiores, pero con la excepción de que la realidad y las circunstancias del caso hagan valorar el criterio de interpretación de sentido y de valoración. No es otra cosa que receptar esto que nosotros estamos sosteniendo, ¿no? Bien. Entonces, el camino para la elaboración de la decisión judicial y de la comprensión judicial del caso es valoración del caso, argumentación sobre el sentido del caso y por último se presenta la deducción de la solución del caso por medio de las normas, del argumento y de los valores seleccionados previamente. En general, la sentencia o una resolución judicial no suele explicitar estas cuestiones, ¿no? Se presenta como una simple deducción normativa. Sin embargo, todo este proceso es el que vivenciamos, ¿eh? No nos quedemos en la superficialidad, sino vayamos al fondo, ¿no? El Código Procesal Penal Federal establece criterios de interpretación que podemos invocar para una mejor comprensión del caso, ¿no? Por ejemplo, el artículo 14 establece que las disposiciones legales que coarten la libertad personal o limiten un derecho deben interpretarse en forma restrictiva. Al mismo tiempo se prohíbe la interpretación extensiva y analógica de las normas. El artículo 16 prohíbe la restricción de derechos fundamentales. Dice que las facultades que este código reconoce para restringir o limitar el goce de derechos reconocidos por la Constitución Nacional o por los instrumentos internacionales de derechos humanos deben ejercerse de conformidad con los principios de idoneidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesariedad, ¿no? Y como ya habíamos visto, el artículo 22 habla de la solución de conflictos, ¿no? Los jueces y los representantes del Ministerio Público procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y la paz social. También el Código Civil y Comercial de la Nación, en su artículo 2, establece lo siguiente: la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento jurídico. Bien. En definitiva, las normas siempre refieren a conductas humanas, a comportamientos sociales, a relaciones sociales, ¿no? A las relaciones entre las personas, entre los grupos sociales, y no es posible abstraerlas de ellas. Son conductas en situación las que nosotros comprendemos, y conductas en situación conflictiva, conductas en conflicto social, porque si no hay conflicto social no habría necesidad de normas jurídicas ni de interpretar el derecho. Como decimos siempre, si no hay problemas, nadie va a consultar a algún abogado o a alguna abogada o a iniciar un juicio. ¿Para qué? Si no, ¿no? Bueno, nos vemos la próxima. Muchísimas gracias.